Saludos y buen día. Este es otro episodio del Banquete de Frank y hoy seguimos con el Círculo de Estudios de la Libertad como Necesidad. Estamos aún en la parte de democracia representativa y democracia participativa. La semana pasada grabamos hasta el minuto 5:2 del audiolibro que hemos publicado en nuestro YouTube. Pueden encontrar el playlist escribiendo en su navegador bit.ly, Ly sería /la libertad 2020. En ese playlist pueden buscar el tercer audiolibro y sobre ese es que estamos discutiendo. Así es que, como van a ver, el ejercicio es el siguiente. José y yo estamos escuchando el audiolibro por nuestras partes y cuando queremos ampliar en algo que menciona el libro, mencionamos en minutos para que ustedes puedan identificarlo y entonces sepan sobre lo que estamos hablando. El ejercicio es estudiar en conjunto el material. Así es que si pueden abrir dos tabs y en uno escuchar nuestra discusión y en otro escuchar el audiolibro, sería fantástico. Yo creo que esa es de la mejor forma que se pueden estar beneficiando del programa. Está bien, quería decir unos comentarios a partir de el marco que está hablando sobre las leyes electorales. O sea, pasé unos apuntes respecto a cómo era que había distribuido el poder entre las clases sociales. Habíamos básicamente comenzado por la página 14 y el párrafo hace unas cuantas apuntes que me gustaría comentar. Nada, o sea, básicamente comienza hablando sobre cómo la clase trabajadora, ya a principios del colonialismo norteamericano, 1900, tiene que enfrentarse con un reto de tener que adquirir derechos electorales que están siendo limitados por el poder económico. Y la lectura lo menciona muy bien sobre cuáles eran las trabas que se le imponían a los trabajadores. Y a mí me parece que es bien importante hacer mención sobre quiénes eran estas figuras que ponían estas trabas y que continuaban insistiendo en que existieran estas trabas y cuál fue el desarrollo del movimiento obrero en este periodo, porque el movimiento obrero surge de este periodo como lo conocemos. Y una de las razones por la cual toma estos primeros cursos al principio del siglo, que uno los dicen, coño, que es raro, este movimiento obrero es estadista, es precisamente por el enfrentamiento que tienen con las clases dominantes criollas. Las clases dominantes criollas no querían que tuvieran derecho al voto por razones obvias, porque ellos querían mantenerse en el poder. Ese siempre era la insistencia, mantenerse en el poder. Si los trabajadores, sus campesinos, sus agregados, personas que trabajaban por ellos tenían ese derecho a votar, la posibilidad de que ellos estuvieran en el poder y que no fueran sus sirvientes o trabajadores era mucho menor, porque obviamente la clase trabajadora era mucho más numerosa que la clase propietaria criolla. Y haciendo énfasis de que la clase propietaria criolla había apenas en la Carta Autonómica adquirido había logrado un grado de poder en el Estado colonial, que lo pierde con la invasión norteamericana, pero que con la invasión norteamericana ellos querían, con su asociación con el régimen colonial norteamericano, querían tratar de recobrarlo. Un reto a su llegada al poder era que los trabajadores pudieran votar, porque los trabajadores iban a escoger, obviamente, obreros. Entonces, se desarrolla el movimiento obrero a partir de este momento como un movimiento que siempre no necesariamente está sumiso a los intereses nacionales, no necesariamente es independentista, no necesariamente es radical, para nada radical, pero sí es un movimiento obrero que está comenzando a vigilar por sus derechos. ¿Algún comentario que quieras decir sobre eso, Frank? Sí, yo creo que es algo que se mantiene incluso hasta la fecha de hoy, porque yo creo que el movimiento sindicalista en Puerto Rico no es tan independentista que digamos. Eso está ahí. Y las organizaciones obreras que existen, pues mayormente no hablan tan siquiera del estatus. Yo creo que en Puerto Rico
mucho de lo que pasa es que el propio coloniaje, como lo hemos vivido por tanto tiempo, tenemos una visión como alterada de la realidad y creemos que no hay otra forma de vivir. Voy a seguir machacando con esto, pero es que tampoco se amarra realmente los problemas que tenemos como clase, no se amarra con la cuestión independentista. Eso se pierde muchas veces en el discurso público de los diversos sectores que hablan de independentismo. No sé si es por, ¿verdad?, omisión, si es porque no hay unos intereses de clase dentro de las organizaciones existentes, ¿verdad?, que sea particularmente obrera. No puedo saber a qué se debe, pero sí sé que en la medida en que no podamos hacer esa matemática como clase obrera, pues no vamos a tener claridad sobre cuál debe ser nuestra dirección para luchar por esos derechos que tú mismo estás diciendo que empezaron a exigir. Entonces, eso explica mucho lo que dijiste, explica mucho que cada cierto tiempo en Puerto Rico haya movilizaciones masivas para reclamar derechos que ya teníamos, igual que en otros países que también son capitalistas, no es una dinámica muy diferente y tampoco algo que solamente pase aquí. Pero es como el ciclo de que en los 60 luchamos, pues 30 años después vamos a luchar por lo mismo. Y en los 90 luchamos y ahora 30 años después estamos luchando por lo mismo. Si vemos, incluso nos están independizando la Autoridad de Energía Eléctrica en nuestras caras. Así es que quizás eso es una lucha que vayamos a tener pronto. Y también había muchas comparaciones entre lo que fue el gobierno de Pedro Rosselló y Ricardo Rosselló y sus similitudes. Así es que incluso podemos ver ese ciclo de una forma muy clara cuando vemos las noticias. Sin embargo, pues para eso mismo también estamos aquí un poco para dejar eso también de claro, que el asunto de la independencia para Puerto Rico sí es una cuestión muy de clase, muy importante para poder desarrollarnos como país, y eso es justo lo que el autor está tratando de retratar en estas páginas del folleto. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Yo incluso diría que desde el principio, si uno ve muy bien, obviamente para esta gente en estos momentos, ellos no ven las contradicciones de clase. Ellos no ven cómo la raíz de los problemas que están sufriendo es el capitalismo. Sí, los obreros comienzan a percibir, bueno, aquí hay unos problemas claros, aquí hay unos problemas de distribución de poder, hay unos problemas de clases sociales, pero no los articulan de una manera que ellos van llegando a a una conciencia política que el único objetivo o el único forma de lograr superar estas opresiones y estas condiciones sumamente precarias es a través del derrocamiento del Estado colonial y del capitalismo. O sea, y quiero hacer énfasis, incluso las organizaciones obreras que se fundan en este momento están vinculadas con la Segunda Internacional. O sea, que eso ya demuestra de dónde vienen estos grupos. El primer sindicato en Puerto Rico era de corte más anarquista que socialista y mucho más, y ni hablar que porque ni siquiera era comunista, no era tan marxista como verdaderamente era, sus vínculos eran con Estados Unidos, y eso es algo que quizás podríamos discutir más ampliamente posteriormente porque hay unas contradicciones, porque mucho del radicalismo en este momento está sacando su inspiración de los Estados Unidos, y no es hasta la Revolución Rusa que por fin tenemos un verdadero núcleo o un verdadero referente en donde podemos buscar una revolución. Ellos están literalmente inspirándose en que, bueno, aquí en Estados Unidos hay unos movimientos sociales, hay unos movimientos obreros, ese es el norte que debemos aspirar, por ende no debemos ser independentistas. Hay que verlo también dentro de ese contexto, que no sería posteriormente, después de la Revolución Rusa, que comenzamos a ver movimientos obreros o sindicatos o incluso figuras obreras mucho más independentistas. Mira si es tanto el respeto y la poca atención que se le da a los Estados Unidos en cuestión de sus responsabilidades para con nuestro bienestar, que en la mente común no era evidente el maltrato de parte del gobierno norteamericano hacia nuestra clase, hasta primero la Junta de Control Fiscal,
que algunas personas la vieron como una oportunidad para la mejora, pero la mayoría estaba muy segura de que esto era algo que iba a ser detrimental para los intereses de nuestra clase. Y después la confirmación es durante María, cuando Trump viene a tirarnos aquí un rollo de papel toalla. Ahí es que empezamos a ver cómo es que realmente nuestras vidas y nuestra identidad como nación no es importante para el Congreso. Y si podemos a jalar este chicle un poquito, yo creo que de eso también es que viene mucho del enojo que se ha estado sintiendo en Puerto Rico popularmente, porque nos hemos estado dando cuenta poco a poco de que las personas que se supone que estén ahí para proteger de nuestro bienestar y para crear un país justo en el que podamos vivir, nos estamos dando cuenta que ni la gente de aquí ni los de afuera realmente representan nuestros intereses de clase. Obviamente esto se da porque es un proceso de aprendizaje en el que mientras vamos viviendo podemos ver las cosas mejor según las experimentamos y según las sufrimos. Y qué bueno que estamos despertando ahora. Mi preocupación es más en torno a las figuras que fungen como líderes dentro del país y sin embargo se niegan a decir estas verdades y a hablar de estos temas en público. Yo creo que en la medida en que esos lideratos empiecen a hablar de estos temas y empiecen a exigir reparaciones, y empiecen a exigir una rendición de cuentas real, que nos haga valer, que nos infle el pecho, que nos dé a respetar, no va a ser hasta ese momento en el que en verdad vamos a sentir un aire colectivo de cambio, porque la hegemonía entonces se va a tornar, no en vamos a mantener las cosas en paz, se va a tornar en vamos a darnos a respetar. Y yo creo que eso es muy importante para la salud y el bienestar emocional y físico de las personas que ahora mismo estamos viviendo aquí. Porque si dejamos que las cosas sigan como van, sin hacer nada al respecto, tenemos que estar en la claridad de que realmente lo que va a terminar ocurriendo va a ser que vamos a tener un país mucho peor en el que vivir y que a lo mejor van a haber sectores que no se van a ver afectados necesariamente, pero que mucha más gente la va a estar pasando peor y que eso es responsabilidad de la clase entera. El asunto del bienestar público no es responsabilidad de las personas como se nos quiere hacer pensar, realmente como país, como gente, como corilla, como hermanos, hermanas, como vecinos, tenemos que involucrarnos para nuestro propio bienestar porque de nuevo son nuestros intereses como clase, que son totalmente diferentes a los intereses que tienen las clases opresoras, las clases dominantes, en síntesis, las clases burguesas. So, eso era lo que quería añadir, pero sí, vamos a meterle al minuto 5:02. Vamos a darle pausa ahí rapidito. Quiero que esto quede bien claro. Cuando él habla de lo de la limitación de los derechos electorales, lo que está diciendo es que si tú no tenías cierta cantidad de propiedad, tú no podías votar ni ser una persona elegida. Si tú no cumplías con unos criterios de otros criterios que se mencionan aquí, que son esos de alfabetización, raza, género, etcétera, pues tú no podías participar de las elecciones. Así es que vemos cómo se limita tanto el poder en las elecciones, y esto no era algo que solamente se hizo en Puerto Rico. En Estados Unidos esto lo pueden ver en las versiones de la Constitución estadounidense. Ya eso también era parte, y creo que lo mencionamos en la discusión anterior. Sí, yo me pregunto porque si te das cuenta, estas limitaciones son similares a las limitaciones que se impuso en el sur a los votantes negros, que es bien curioso. O sea, no es una limitación solamente en clase, es una limitación también racista. Claro, porque es que el capitalismo se alimenta de crear estas diferencias entre las personas para poder mantener su control. Si nos viéramos como gente no iguales, pero similares, y con las mismas capacidades en potencial, el mundo cambiaría, pero eso no es lo que el capitalismo quiere. El capitalismo quiere que pensemos que porque una persona es de Dominicana es más bruta que un puertorriqueño, por decirlo coloquialmente, o porque alguien es haitiano, pues es brujo y por eso le va mal en la vida, cuando realmente son personas tan similares y tan diversas al mismo tiempo como cada cual. Lo único que pues tú le das una buena comida a un espécimen por toda su vida y va a tener mejor forma. Tú tratas a ese espécimen como un pedazo de basura, tú no le alimentas bien, tú no le cuidas y obviamente pues el espécimen no va a crecer bien.
Pero el problema no es, la culpa no la tiene la persona, la culpa la tiene el sistema que le quita y después están mirando el meme este de te disparo y después hay por qué hacen esto. Tú sabes lo que me viene a los ojos una de las palabras, alfabetización. Alfabetización en inglés o en español, porque aquí estamos hablando, al principio ellos pusieron un English only policy, o sea, eso no fue, me tiene muy curioso eso, de cuál la alfabetización, en qué sentido. Yo creo que eso se encuentra en la ley Foraker como tal, y si no en el Acta Jones, no me acuerdo cuál de las dos fue que trajo eso, porque en un principio el gobierno era militar, así es que en Puerto Rico, además de que limitaban por características de las personas en voto, también el gobernador militar lo determinaba el Congreso. Entonces teníamos la capacidad de votar, creo que eran por 13 asientos, si no me equivoco, de como unos tipos de concejales que eran unas figuras más que todo nominales, que estaban ahí como para decir que habíamos elegido algo. Así es que no recuerdo si exigían el inglés, probablemente sí. Pero, pues, ¿qué importa? Tienes un gobernador que es un militar, que está puesto por el Congreso, que el presidente nombra. Así es que, ¿qué más? ¿Qué más? Sí. No es hasta Muñoz que tenemos nuestro primer supuesto real gobernador y eso es una farsa. Bueno, el primer gobernador electo, eso es una diferencia, que eso, o sea, primer gobernador civil viene bajo la ley Foraker, si no me equivoco. Y es lo que tú dices, básicamente, que aquí el puertorriqueño votaba por una cámara baja, cámara de diputados y la mitad de un consejo de administración, y la otra mitad del consejo de administración la escogía el presidente de los Estados Unidos. Y el presidente de Estados Unidos escogía literalmente todos los gobernadores hasta el 48. Y el 48, el primer gobernador que electo es Muñoz. El primer gobernador puertorriqueño era sino Piñeiro. Y en realidad, vamos a hablar claro. ¿Qué? Que no se escucha el nombre del primer gobernador. Piñeiro. Electo. No, él no es electo, el Piñero. Piñeiro era el primer gobernador puertorriqueño, entre paréntesis, porque podemos buscar quizás españoles que nacieron aquí. Y Muñoz fue el primero, entre paréntesis, electo. Claro, electo reprimiendo a la oposición, ajá. Claro. Todo ese menjunje de gobierno que creó el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Sí, porque si la gente pichea que hubo una ley de Mordaza. O sea, hubo una ley de Mordaza donde la posición más grande que tenía Muñoz Marín era los independentistas, el Congreso Pro Independencia. Que muchos de ellos, por cierto, venían del Partido Popular. Ese fue el sector más progresista del Partido Popular. Se separa del PPD porque el PPD dejó de ser independentista y dejó de ser de justicia social. O sea, el PPD que tenemos hoy en día viene de ese momento, deja de ser de justicia social, los independentistas se van y Muñoz impone una ley, o no Muñoz, pero sí el Piñeiro hace una ley que llega hasta Muñoz y que dura básicamente los primeros 2 términos de Muñoz, que es que uno no podía expresar simpatía por la independencia. Pena que te metieran preso. La constitución de Lela se forja literalmente al calor de eso. ¿Qué independentista puede hacer una campaña por la independencia mientras hay una ley de Mordaza que te prohíbe que hables de la independencia? Tenemos el Estado Libre Asociado por resultado de eso. Y es así como llegamos al 2020 y todavía hablar de independencia es un crimen. Pero lo que tú dices ahí es muy importante porque ahí básicamente está detallando la expansión de los tentáculos del capitalismo norteamericano a Puerto Rico. Que conste. Sí, exacto. Por eso mismo quería parar ahí. Además de que me di cuenta
estoy leyendo algo que ya leí y ya tenía una impresión y no estaba diciendo nada. Aparatoso el nivel de acumulamiento de riquezas que esta gente realiza. O sea, y son personas que este libro se escribió en el 2005, sí, pero él está hablando de fechas de 1945 y fechas anteriores a esa fecha. Y todavía esto está pasando hoy, todavía esta gente está en el poder, todavía hoy. Estas son las mismas personas que rigen nuestras vidas, básicamente, porque las leyes se hacen. Lo que él nos está diciendo es, las leyes se hacen de acuerdo con las necesidades de estos grupos superpoderosos que existen en Estados Unidos desde tal tiempo. ¿Y cómo es y por qué es que el gobierno responde a esos intereses? Porque esta clase se ha encargado de estas formas, que es lo que nos menciona desde el minuto 5:32, que fue donde empezamos a escuchar antes de ahora, cómo ellos crearon todo este aparato para poder responder a los intereses. Es decir, que si los Rockefeller necesitan explotar yo no sé qué, en yo no sé qué país, Estados Unidos va a suplir la guerra para que ellos vayan y ellos exploten allí. Y no necesitamos más evidencia de esto. Yo creo que es algo de lo que ya tenemos un convencimiento absoluto. Sabemos que los militares y las guerras norteamericanas son por dinero, son por petróleo, son por territorio y es por gente. Como ya eso se sabe, todo el mundo lo sabe, nadie se cuestiona eso. Así es que Sí, esto es no, una definición. o sea, estas son todos estos grupos. Si para los que lo están escuchando les parece evidente, es porque son los mismos grupos, son de cream de la cream, o sea, la gente ultra burguesa, la gente que está en el tope, que ellos están en el completo tope y ellos literalmente han determinado en muchos aspectos los intereses. Saben que a Estados Unidos les gusta defender sus intereses, ellos son los que determinan los intereses. O sea, los grandes intereses económicos. United Steel, nada más, lo veo aquí y me acuerdo mucho a lo que ocurrió en Chile. Lo veo aquí, United Fruit, no digo, no está aquí United Fruit que yo vea, pero, o sea, ajá, poderes industriales, poderes económicos bastante grandes en Estados Unidos que literalmente establecen la política, no solo en Estados Unidos, la establecen política exterior, básicamente. La intervención norteamericana dirigida a proteger los intereses de todas estas compañías. Y eso es algo que tenemos que tener presente porque muchas de estas compañías siguen existiendo y muchas de estos grupos apoyaron a Trump. Eso no lo podemos ni siquiera obviar. Chase, yo estoy seguro que apoyó a Trump. Aunque no apoyen directamente, ¿qué importa si en acciones son tremenda basura de gente? Más nada, vamos a mirar a Filipinas ahora mismo. ¿Qué hace el Monte, la marca de vegetales El Monte en Filipinas? Cuando se le antoja sembrar en un terreno en donde vive gente aborigen que lleva siglos viviendo en esos terrenos, ellos meten militares a los terrenos, matan a las tribus originarias, se quedan con el terreno y siembran. ¿Quién DH hace eso? ¿Cómo eso está bien? ¿Cómo eso es aceptable en nuestra sociedad? ¿Cómo eso pasa todavía en el 2020? Se han librado miles y miles de luchas contra estos tipos de acciones. Han muerto un montón de gente a través de la historia y nos siguen asesinando. Entonces, la desfachatez es que después estos mismos grupos, a través del gobierno, quieren decirle a las personas, pórtense bien, no rompan las leyes, vayan en paz. No, mi hermano, pero es que tú no nos estás dejando respirar. ¿Cómo se supone que yo viva una vida pacífica y en calma si a mí ni siquiera se me está permitiendo el derecho a vivir? Sí. Cuando el primer concepto que yo aprendo es que mi trabajo, número uno, no me pertenece y número dos, alguien le va a sacar un súper excedente de ganancia a ese trabajo sin que yo pueda hacer nada al respecto. Luchar por un $14 la hora parece un leap gigantesco cuando ellos realmente con una hora de trabajo de uno pueden hacer hasta $1,000 fácil. Que nos paguen $14 la hora no es nada. Entonces, no sé, como el acomplejamiento de nuevo, de que no nos merecemos más, de que esta gente en realidad no es tan mala. Yo ante eso tengo que decir, son el problema principal que tiene la humanidad para poder desarrollarse como especie, no solamente como clase, incluso
como especie. Y suena largo y suena exagerado, pero es la realidad. Porque también esto es la misma gente que cogen la ciencia y la someten a sus intereses. Entonces, para que salga un buen producto al mercado que sea de beneficio popular, hay que esperar 15 años porque a la Pfizer le dio con comprar la patenta de 30 años, qué sé yo. Y todavía faltan 15, so estamos esperando para el 15 para poder sacar esto que es súper beneficioso para todo el mundo. Ya lo sabemos, pero la Pfizer tiene la patenta. Y cuidado que alguien más no compre otra patenta después de la Pfizer, porque entonces se vuelve más murky el terreno y cuidado que nunca nos den lo que necesitamos. So, de verdad es como ese cinismo con el que ellos nos sonríen y nos dicen que seamos como ellos. Yo les digo, váyanse a la mierda. Yo digo, yo prefiero ser clase obrera. Yo prefiero pasarla bien y reírme con mi gente y ser feliz a estar viviendo del sufrimiento de otras personas. No sé, para mí eso es una vida mucho más digna. Y que dicho sea de paso, cualquier trabajo en esta sociedad es trabajo. Después usted no se meta con su vecindario ni con los negocios de la gente de a pie igual. Porque entonces también no se crean que tener una tiendita te ubica mucho más alto en la cadena social de la economía capitalista. Tú tienes una tiendita y tú eres alguien que está intentando entrar al capitalismo. Como no se confundan, la entrada no es tan fácil. No, o sea, la tiendita necesita préstamos para sobrevivir, ya ahí pierdes. Ya ahí tú pierdes porque estas personas que estamos hablando son las que controlan cómo te dan el préstamo. O sea, de alguna forma, todas estas personas o pequeños comerciantes o ultra pequeños comerciantes, porque no son ni siquiera comerciantes muy exitosos en la mayoría de los casos, están a la merced de estos grupos. So, también, o sea, hay una opresión que existe en varios niveles. Claro, que es que, de nuevo, de eso se alimenta el capitalismo, de crear diferencias y crear capas, para entonces diferentes capas las trata de diferentes formas y tú depende en la capa que estés, te va a ir así de fácil o te va a ir así de difícil. Puedes darle stop y simplemente el comentario, cómo puede existir autogobierno si existe una junta de control fiscal. ¿Qué es democracia? Si la democracia es el poder, que el poder resida en el pueblo, si el poder reside en el pueblo, pero el pueblo no tiene soberanía, ¿de qué democracia estamos hablando? Sí, por eso es un ejercicio súper nulo. Ahora mismo, Sí. la Junta de Control Fiscal se une con esto de la reforma a la ley esa electoral. ¿Qué votaciones ni qué 20 cuartos de que tú me estás hablando? Que vamos a ir a poner un papel en una cajita o vamos a hundir un botón y que eso va a hacer que el PNP se quede en el poder porque evidentemente a eso es lo que están señalando. Y also, como que esto es así, pero tampoco es en contra de los intereses de los Estados Unidos que el PNP siga en el poder. ¿Saben? El barajuste que se formaría en este gobierno si nuestro Senado y nuestra Cámara realmente se vuelve una fuerza opositora, como supuestamente está predicando Victoria Ciudadana, que yo no creo que alcancen a tener ese poder realmente, honestamente, y siendo bien crítico con el asunto. Lo que sería tener en la colonia una oposición realmente significativa. Eso no le conviene a nadie en los Estados Unidos ahora mismo, mucho menos cuando estamos en medio de un proceso que le falta nada para hacer una guerra civil en Estados Unidos. O sea, Pero, tú tienes, o sea, va hablando claro, ¿tú crees que Victoria Ciudadana es una fuerza opositora al gobierno de los Estados Unidos? Yo lo veo difícil. Yo lo que yo veo es que son una fuerza opositora al PNP, pero pocas veces yo lo he visto expresándose en torno al estatus o en torno al problema del capitalismo en Puerto Rico. sí, pero es que yo no pienso que el gobierno estadounidense, ni la CIA, ni el FBI, quienes básicamente mantienen en chequeo que aquí todo lo político esté funcionando bien y cada vez que un partido se sale de los ejes que ellos le ponen, el precio es cogerte preso, como le pasó a Aníbal, probablemente por el asesinato de Filiberto Ojeda. Es que ese es el discurso de Victoria Ciudadana. Y a pesar de que yo sé que Alexandra Lúgaro para nada representa los intereses de la clase obrera puertorriqueña, a mí me queda certificado. Estoy hiper seguro de que ella es una empresaria como cualquiera otra y esa es su forma
de funcionar, y eso es lo que ella proyecta, perdón, porque una persona que realmente tiene los intereses, ¿sabes? Que trabaja por los intereses de la clase obrera, yo veo a una persona comportándose más como una Ana o algo así. Alexandra no es buen ejemplo para nada del trabajo de base que se debe hacer. Aro, yo no. Pero sí hay personas dentro de Victoria Ciudadana que son muy sagaces y que son muy conocedoras de la política y que también tienen muy poco problema con decir, espérate que pasó un carro, con decir lo que saben que está mal. Yo sé que dentro de la lista hay varias personas que si salen, es que así es que funciona. Tú quieres que estas verdades salgan al ojo público lo menos posible. Tú pones un programa de la Comay para que la gente no piense en las cosas que realmente son importantes pensar en un momento particular. Entonces, en vez de estar debatiendo, por ejemplo, el asunto del COVID, estamos peleando porque, qué sé yo, tal salió del closet y es un show porque alguien salió del closet de los artistas y ese es el tópico principal para dirigir la atención. O Maripili salió sin brasieles en la playa. Entonces el tema es Maripili sin brasieles en la playa. ¿A quién le importa realmente cómo ella decida salir? ¿A quién le importa quién sale del closet y quién no? Pero son cosas que no se dicen a propósito. Y como hay un momento de auge y de exigencia por cambio, que eso también es sabido en Puerto Rico, tener varias personas que cojan el foro bien público a exigir estos cambios, sí puede representar un daño. No necesariamente porque le tengan miedo a Victoria Ciudadana. No es lo que yo estoy diciendo. Ellos no le temen a Victoria Ciudadana. Pero ellos saben que hay personas que pueden ahí agitar el hormiguero un poco más de lo que le conviene. Y para evitar ese agitón, pues mejor tenemos a los PNP, que ellos lo que no saben es que lo que puede pasar es que sea mucho peor. Entonces terminamos con arrestos masivos, terminamos con gente con la frente rota frente a Fortaleza, terminamos con no sé qué. Toda una violencia creada porque el gobierno de Estados Unidos no quiere reconocer que Puerto Rico necesita ser diferente y mejor para su gente. Mira, es bien sencillo entenderlo. Tú sabes, o es difícil entender el concepto de que aquí se necesita un cambio. No, para nada, pero o sea, a mí, el problema que yo tengo con todo esto es que yo entiendo que hay que hay una falta de cambio, pero yo lo veo tan difícil. O sea, mira, por ser historiador, yo tengo esta perspectiva de que yo he aprendido un poquito de la historia de Puerto Rico y yo he visto movimientos así como Victoria Ciudadana. Victoria Ciudadana está haciendo lo mismo que hizo el Partido Popular cuando surgió. Partido nuevo, un partido de cambio, un partido que representa, entre paréntesis, al pueblo, pero representa verdaderamente está siendo dirigido por gente poderosa, gente como Alexandra Lúgaro. Y claro, en Partido Popular había gente clara, había gente de integridad, había gente que eran servidores sociales, pero habían personas como Luis Muñoz Marín. Y a mí, yo veo Victoria Ciudadana y yo estoy tan hastiado de los discursos demagógicos, populistas, no solo del PNP y del Partido Popular, sino de otros políticos, que yo veo cosas que propone Victoria Ciudadana y yo sé que las están haciendo para ganar adeptos. Y yo sé que hay una necesidad de cambio, pero el cambio que yo quiero ver es que venga desde abajo. Yo lo quiero ver desde abajo. Yo quiero ver movilización de las clases. Yo quiero ver la propia gente de los barrios, de las comunidades pobres movilizándose, politizándose, concientizándose, aspirando. No quiero ver que venga un movimiento político dirigido por personas políticas, personas que están enajenadas, porque eso es lo que es Victoria Ciudadana, unas personas que están enajenadas posiblemente, de nuevo, obviamente hay gente ahí que están claras, pero personas en el liderato están enajenadas, y yo no quiero ver, literalmente que aspiramos a esto para quedarnos en el mismo lugar, para un reformismo vacío, hueco, que no va a hacer cambio. Y o sea, es lo que tú dices, o sea, el gobierno federal le conviene, el gobierno metropolitano, ¿vale? Le conviene más que gane el PNP de nuevo,
Trump le conviene que gane el PNP de nuevo porque puede hacer el discurso constante de que los puertorriqueños somos pillos. Pero, o sea, yo veo todo esto y yo me siento verdaderamente frustrado porque yo quiero que ocurra un cambio verdadero. Yo no quiero que ocurra un cambio como ocurrió en los 40 con el Partido Popular, que se hizo muchas promesas y se cumplió ninguna. ¿Me entiendes? Sí, full. A mí lo que me alerta de todo esto es que yo sí estoy bien seguro, ellos no van a tener realmente ningún tipo de poder, porque número uno, desde un principio, según el ELA, no tienen ningún tipo de poder por la relación con Estados Unidos. Número dos, puede querer decir mucho más, puede querer decir de todas formas, como esto se mueva, si el país no se empieza a movilizar, como tú estás diciendo, desde las bases y desde lo que es la vida común, si la gente de a pie, quienes vivimos y sobrevivimos aquí, realmente no, es que es la cuestión, se nos ha enseñado que esta otra clase, la burguesía, la clase que tiene, son quienes guardan nuestro bienestar. Y se nos ha indoctrinado desde que nacemos que esas son las personas que guardan, ¿verdad? La llave para que podamos sobrevivir, que esas son las personas que nos dan nuestros tan preciados trabajos, que al final del día le dan sentido a nuestra vida, porque si no trabajamos, pues realmente la forma para adquirir nuestro bienestar va a ser considerada aquella de una persona, no persona. Por ejemplo, aquí el tabú que hay con que uno sobreviva del gobierno. Mire, si usted no quiere trabajar y el gobierno está dando las herramientas para que usted sobreviva completamente del gobierno, hágalo. Si total, ellos se roban todos esos impuestos. Este país no es sostenible. Uno no puede estar aquí juzgando a quien no quiere trabajar. Las condiciones de trabajo son pésimas. Las horas como se le pagan a uno son malísimas. Los horarios están súper al garete. Hay gente que yo conozco que a veces va a ir guía hasta el trabajo. Vamos a decir, Vega Baja, Bayamón, porque entonces para fastidiar los trabajos están en el área metro y en los municipios en la isla, como se dice, casi no hay nada para nadie. So, tú guías media hora, gastaste media hora de gasolina en un Corolla viejo para llegar a tu trabajo para hacer 2 condenadas horas de un condenado turno. Mira, Frank, ¿Quién sobrevive así? yo que trabajo en comida rápida, yo te puedo confirmar eso. Yo conozco gente que viene desde Fajardo, no Fajardo, Río Grande, o vienen de Trujillo Alto, desde el monte de Trujillo Alto, y vienen para Carolina a trabajar, y lo que les dan son 2 horas, 3 horas, 4 horas. Y si piden más, no les van a dar más. Y estamos hablando de horas de que en la semana son 2 días de 4 horas, o sea, 8 horas. Y para eso trabajan a 7.25 la hora. O sea, eso es inaceptable. Tú no puedes vivir una vida con eso. Vamos a darle una pausa en el minuto 12:38. Lo que pasa es que quiero alertar sobre algo, porque hay unas personas que entonces convierten la democracia participativa en la hiperdemocracia. Y la hiperdemocracia es tan nociva como la democracia representativa, porque entonces es una mala, escuchando sonido, es una mala utilización de la democracia y culmina en estragos y problemas desde el aparato del gobierno. Que, by the way, yo soy comunista porque yo creo que es normal que las sociedades se organicen. Yo creo que como especie necesitamos dividir los trabajos y organizarnos en colectivo, perdón, para poder lograr nuestro bienestar. Somos una especie social y creamos unos sistemas, pueden ser súper complejos, pueden ser súper sencillos, no importa. Así es que para mí la desaparición de un estatus de Estado o una forma de organización acordada, para mí es imposible, siempre va a haber algo que organice, so ya eso puede ser considerado un tipo de Estado, sea más beneficioso, sea menos, no sé, no importa. La cuestión es que partiendo de eso, si en algún momento organizamos un tipo de gobierno propio, tenemos que también saber que, por ejemplo, lo que hizo la Unión Soviética fue que creó los planes quinquenales. Entonces, me imagino que era el Congreso de los Soviets. Podríamos ver las constituciones de la Unión Soviética
también en algún momento, para poder retratar esto bien, creaban estos planes y toda la misión del gobierno era cumplir con este plan. Por ejemplo, si decían, tenemos que aumentar la cantidad de producción de alimentos a tal nivel para tal año y tenemos estos recursos, pues a eso se dedicaba el gobierno. Sin embargo, los problemas empezaron a emerger cuando programas, por ejemplo, la Unión Soviética inmediatamente se crea, legaliza el homosexualismo, legaliza el aborto, legaliza otros derechos para la mujer, tanto relacionados con la maternidad como no, y también a los padres hacen unos cambios a las leyes del trabajo para que tanto la madre como el padre con conceptos binarios puedan pasar tiempo con su hija una vez llega al mundo, y también alteraron la forma de relación social, como conceptos que muy patriarcales trataron de ser abolidos en ese primer momento de la Unión Soviética. ¿Qué pasa? Que luego vienen otras personas a poner esto en tela de juicio y a traerlo a la asamblea y a votar en contra de ellos. Yo creo que ya eso surge porque se está abriendo el debate un poco demasiado. Si tú me dices a mí qué tal problema, por ejemplo, la cuestión del aborto, hace que tantas mujeres al año mueran porque no deseaban el embarazo y decidieron culminarlo, y es algo que deberían poder hacer accesiblemente. Entonces, en este país no lo es y mueren tantas mujeres porque se practican abortos clandestinos. Pues entonces yo no tengo que debatir eso en ninguna asamblea. Las mujeres tienen que tener ese acceso al aborto libre, seguro, nuevamente accesible, valga la redundancia. So, ¿por qué traemos esto a debate en una asamblea? Pues porque todo el mundo tiene que votar por todo. Entonces se crea la impresión de que esto es negativo, se alimenta del el moralismo cristiano que aún existía en la Unión Soviética en el momento en que se crea. No fue que la sociedad cambió de la noche a la mañana, había muchas personas que todavía guardaban rasgos o valores muy capitalistas, muy nocivos, incluso de la autocracia. Así es que, y estas personas también empezaron a trabajar desde la asamblea. So, con estos temas de que todas las personas voten con algo, también tenemos que tener un poco de cuidado, que puede ser algo que se discuta más a fondo cuando empecemos a planificar realmente el país que queremos, porque a mí no me gustaría que a mí, como una persona homosexual, ¿sabes? Tú empiezas en una asamblea de estudiantes, por ejemplo, en la UPI, a debatir si debemos aceptar a las personas trans en los baños que decidan o no, y yo me voy a enfogonar, yo me voy a sentir súper aludido, a mí me va a dar una rabia increíble y me voy a querer ir del espacio y no voy a querer participar políticamente de las actividades ni de las acciones, porque estás negando mi existencia también como persona. No es que yo sea trans, pero tampoco me considero una persona que está dentro del binario. So, como, no, déjame en paz, déjame ir al baño que me dé la gana, esto no es objeto. Hay temas que simplemente no son objetos de debate, pero sí hay temas que deben ser como, pues, atendidos como sociedad. Tenemos que aprender dónde están los límites de nuestras relaciones. Y para mí es sencillo, en tanto y en cuanto una creencia, una actitud, un valor no es nocivo para la población común, eso no es un valor que debe ser combativo. El que yo sea gay no afecta a nadie más que a mí en mis decisiones. Pues entonces que se me deje a mí el derecho a determinar cómo yo quiero ser gay en esta vida, cómo yo quiero ser feliz en esta vida de acuerdo con mi personalidad. Si es una persona trans, pasa lo mismo. Si es un hombre, pasa lo mismo. Si es una mujer, pasa lo mismo. Quien sea, no importa. Estos debates no es como, ay no, debatir en una asamblea si tal trabajo es aceptable para una persona negra, porque es muy retante. ¿Sabes? A mí me daría un asco. Yo creo que yo en ese momento cojo la mesa que tengo al frente en la asamblea, y quienes me conocen del Consejo General de Estudiantes saben que soy muy capaz. Y meto un par de cantazos y empiezo a gritar porque tú no puedes hacer eso, me rehúso. El proceso democrático jamás debe ser utilizado para oprimir a nadie. Si eso es lo que está pasando, estamos mal. A la única persona que yo creo que deberíamos estar oprimiendo es a la clase dominante, a la clase burguesa, pero esa clase burguesa tiene una existencia tan insignificante que yo creo que en Puerto Rico no vamos a tener que oprimir a nadie nunca, porque aquí ni existe la burguesía. Así es que no sé qué tú piensas sobre eso. No, yo estoy de acuerdo completamente con lo que tú dijiste. Yo creo que hay derechos
Mira, hay cuestiones que simplemente no son objeto de debate. Puerto Rico tiene que ser una nación libre, es una nación. Eso no es un debate, eso no se debate. Y aquí en la lectura lo dice claramente, y es lo que tú dices. Hay cuestiones como los derechos gay, derecho al aborto, que no se ponen a discusión, son indiscutibles. ¿Por qué? Porque no podemos validar, o sea, no podemos llegar a un punto donde validamos un discurso que niega estos derechos. O sea, no se puede negar. Eso es básicamente tratar de validar lo que sería el fascismo. Ah, no, que si el fascismo no, es que tú no lo debates. Tú no lo debates, tú no le das espacio en un espacio democrático. Un movimiento que niega rotundamente cualquier sentido de democracia, cualquier sentido de debate, cualquier sentido de vamos a decir, civilidad democrática, de acuerdo, de llegar a acuerdo. Eso, un movimiento como eso, que lo niega, tú no le pones en un margen para eso. Tú no lo encajas en un margen para eso. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices y, o sea, yo sí creo que hay unas cuestiones, pues, es como tú dices, hay que tener cuidado con la hiperdemocracia. El problema es que la gente no comprende cómo son. Yo siempre he pensado que todas estas cuestiones son falta de conciencia política. O sea, de que hay una cuestión de que no conocen, ok, estos son derechos fundamentales, estos son derechos que no se reducen y que esto está fuera de debate, simplemente está fuera de debate. Esto no es cuestión de. Yo me escucho. Hello. Sí, te estás escuchando, sí. Ok. Pues que son unas cuestiones que no se ponen en discusión y que no podemos debatir. Y yo también, lo único que estoy de acuerdo es con la idea de que nosotros vamos a oprimir la burguesía. Mira, la burguesía no se oprime, nosotros nos estamos liberando de la burguesía. ¿Verdad? Aquí no hay una burguesía en el poder. Yo quiero hacer esa diferencia. Yo sí creo que hay una burguesía, pero no está en el poder. Y honestamente, por el comportamiento que yo he visto, yo espero que nunca lleguen al poder. Porque no, los intereses de los Fonalleda y los Ferrer Rangers, que son clase burguesa indiscutiblemente, son lo mismo que los Morgan, JP Morgan, los Rockefeller, pero en Puerto Rico, no necesariamente van en consonancia con los intereses del Estado colonial norteamericano, que ellos tienen unos intereses particulares para la burguesía norteamericana. La burguesía puertorriqueña tiene unos intereses, la burguesía norteamericana tiene otros intereses, que sus intereses se consolidan en contra de la clase trabajadora puertorriqueña, claro, pero yo creo que sí hay una burguesía puertorriqueña reducida, discriminada, y cuidado si discriminada, pero que están fuera del poder y que no nos conviene como clase trabajadora que lleguen al poder porque aún no estando en el poder, hemos visto el impacto nocivo que tiene en la sociedad. Todas estas reformas neoliberales del PNP en los últimos 4 años, más allá, en los últimos 8 años del PNP, las reformas neoliberales del PNP y el PPD son producto de la influencia de esta burguesía en el gobierno, de su poder económico, de tratar de empujar políticas. Claro, no lo hacen a sus propias reglas, como ellos establecen, como las reglas de Lela, colonial, etcétera, democracia, lo hacen influyendo, lo hacen con sus contratos, con siendo un tipo de influencia, y eso nosotros tenemos que tenerlo presente porque esta gente, y son las mismas, por si acaso, son las mismas que promueven estos debates absurdos de que si el aborto, de que si de esto, porque son las mismas, porque son medios para oprimir y para dividir la sociedad puertorriqueña. Creo que no leíste un párrafo que tenías que leer, pero nada, yo estaba esperando que terminara porque esta básicamente es la base. Habíamos dicho de que esto era un programa. Esto era un programa político, más que nada. Yo creo que uno de los pilares de este programa político es el planteamiento de la democracia participativa como un instrumento, un refugio más que democrático para el pueblo, de cómo el pueblo puede comenzar a tornarse una mayor participación en la política del país a través de la democracia participativa. Yo creo que los puntos que establece aquí
de identificación de mandatos, de la revocabilidad de los mandatos. Yo creo que son unas sugerencias o son unas propuestas más que nada que son bien nobles, o sea, son bien novedosas en el sentido de cómo esto, eso es lo que yo honestamente yo creo que esta es lo que debería ser la democracia, más en el siglo XXI, que estamos viviendo un momento de tecnolización, donde se está tornando más tecnología para estos procesos democráticos, claro. O sea, con cuidado con eso mismo, con la tecnología, no sabemos quién es el que diseñó la tecnología o algo por el estilo, pero sí yo creo que estamos y que deberíamos aspirar a, a esta idea de democracia participativa, incluso más allá de la democracia representativa, en todos los aspectos. O sea, que el pueblo comience incluso a trabajar. Mira, ahora mismo se está discutiendo pues esta idea que tiró Movimiento Victoria Ciudadana de que el pueblo escoja el gabinete. Claro, la idea que tiene Victoria Ciudadana es muy diferente. La idea que tiene Victoria Ciudadana es que este, el pueblo envíe los resúmenes o la nomine sus candidatos y literalmente el partido es el que lo escoge. Yo creo que podíamos ir como sociedad que aspiramos, podíamos ir más lejos que eso. Podíamos ir de que el pueblo escoja en todo sentido de la palabra las personas que participan en el gobierno, así de esta forma de los gabinetes. No sé qué opinas tú de eso. Sí, eso también iba a decir. Primero quería decir que todo lo que les ponen en esta parte final, que ya es concreta su propuesta, ya sobre esto en particular se puede escribir y se puede hablar muy diferente a lo que se habló en el resto del libro. Quizás se escucha el sonido. Quizás cuando terminemos de revisar el primer episodio que no nos salió, podemos hacer un episodio y centrarnos, adicional, y centrarnos en estas propuestas como conjunto autónomo, fuera del resto de las partes, porque realmente todo lo que dice está bien interesante y si me fuera a detener en cada uno de los puntos, pues este episodio no terminamos este capítulo y creo que es mejor si lo dejamos así y lo discutimos más detalladamente a propósito. Sí, yo creo que eso sería mejor. Sí, entonces también decir que es como la pelea con el PIB. A mí no me gusta pelear con el PIB porque ya yo sé qué esperar del Partido Independentista Puertorriqueño. Es un partido que es institucional, por tanto tiene que seguir las mismas reglas que ya la institución provee. Y cuando se sientan a estrategizar, hablar de táctica y hablar de las campañas que van a realizar durante el año, muy posiblemente van a pensar en varios factores, entre ellos la reglamentación vigente, para entonces poder crear una entidad que se sostenga bajo el sistema actual. La diferencia viene que Victoria Ciudadana está proponiendo algo que parece gigantesco, que parece súper beneficioso, como bien tú estás resaltando, también está recurriendo a este poder autónomo o propio de entonces este partido para tomar la determinación final. E incluso como quiera, si Partido Victoria Ciudadana logra esto, está tratando de venderle la mentira al pueblo de que el pueblo tiene algún nivel de poder. Tú puedes poner a Mercedes, la presidenta de la Federación de Maestros y Maestras de Puerto Rico, lo voy a decir así porque me da la gana, sorry Mercedes, como presidenta o directora o secretaria de educación y la van a votar en algún momento porque no va a poder tirar lo que ella va a exigir en finanzas, en ¿sabes? Yo sé que sería tremenda, sería perfecto tenerla ahí porque una persona que escucha estaría muy abierta al trabajo en grupo, a las necesidades de las comunidades, sería muy consciente, pero un sueño pensar que una persona como esta puede sobrevivir en una política donde lo que sobrevive son lo peor de la sociedad humana. Mientras peor tú eres en la política actualmente en Puerto Rico, más poder tú tienes, mejor tú mueves tus proyectos. Y lamentablemente yo creo que es un proyecto, nuevamente, que sí redundaría a lo mejor en algún nivel de progreso, pero lo que estamos hablando no es lo mismo. El lenguaje que Victoria Ciudadana está utilizando, de nuevo, se basa sobre el Puerto Rico que tenemos.
para nada se han sentado a decir, oye, vamos a llamar a una huelga general a nivel nacional en contra de las elecciones, en contra de las elecciones, en contra de la Junta y en contra de que el gobierno de Estados Unidos tenga injerencia sobre las decisiones que tomamos para nuestro propio bienestar. Eso realmente es lo propio. Eso es realmente lo que hay que hacer ahora mismo. Nos estamos muriendo de COVID. Mientras nos estamos cuando no tenemos chavos porque ya no hay trabajo. So, nos estamos muriendo porque no tenemos trabajo, porque el COVID está encima. Tenemos un montón de terrenos que están por ser vendidos a compañías que lo que vienen es a sembrar más cemento. Por tanto, nos están reduciendo la cantidad de alimentos que se producen aquí. El colonialismo, en cualquier caso, ahora mismo se está volviendo mucho más fiero. Y tú me estás diciendo que tú vas a proponer una legislación que tú sabes que no va a funcionar. Eso es lo que a mí me molesta de cierta forma de estos partidos. Ellos saben, con María de Lourdes tuvo una conversación hace un tiempo y ella muy francamente reconoce las limitaciones y el alcance que tienen porque lo saben, ¿sabes? Lo reconocen. Yo creo que, por ejemplo, el PIB, si todo el mundo llama a una huelga general, se une porque no le va a quedar remedio y va a querer compartir la luz. Interesante estaría ver lo que hace Victoria Ciudadana, porque yo pienso, con lo que yo vi de las voces cantantes de Victoria Ciudadana, cuando empezó el toque de queda, esta gente es peor, como que esta gente viene con la institución y la defienden, como no, hay un debido proceso y tenemos que tener calma, sí, como que de momento oportunísticamente olvidaron toda la realidad en la que vivimos y ellos tiran el super discurso en contra de la gente al final del día. Y con eso es lo que yo tendría mucho cuidado. Como, sí, vamos a hablar de este proyecto, pero entonces también dejemos muy claro que este proyecto tiene unas limitaciones bien altas. Vamos a ser responsables con la información que tiramos a la gente. Porque frente a tanta atrocidad y tanto crimen de parte del gobierno, yo sí pienso que como clase necesitamos victoria y necesitamos quesadilla y razones de lucha en otro momento. Y pueden marcar la fecha. Hoy es 24 de junio, lo estoy diciendo hoy, probablemente se publique en 3 semanas este podcast. Sin embargo, no pueden, no van a tener poder porque la Junta está ahí, porque el Congreso está ahí, porque nunca hemos tenido poder realmente. Y no es que, de nuevo, no es tratar de caer en el derrotismo ni nada por el estilo. Es que tenemos que reconocerlo y tenemos que reconocer también que como clase tenemos todo el poder al mismo tiempo. A pesar de que no contamos con el gobierno, tampoco lo necesitamos y nos hemos dado cuenta de eso también recientemente en el huracán, en los temblores, ahora en el COVID, siempre es la gente. La clase trabajadora será quien levanta Puerto Rico, punto. Punto, no hay más nada. Y sabemos y podemos y hemos creado hasta sistemas de organización a nivel nacional en semanas. Somos personas brillantes, somos personas capaces. Yo de verdad que trabajar en las asambleas de pueblo, que de hecho es buen ejercicio para ir aprendiendo a ejercer la democracia y a trabajar en colectivo y a aprender lo que es bueno y lo que no en ese trabajo organizativo. Yo jamás pensé chocarme con gente tan maravillosa, con mentes tan grandiosas, con corazones tan lindos, con las mejores de las intenciones. Podemos no estar de acuerdo en todo, eso no, es poco relevante para mí, pero el trabajo que terminamos haciendo siempre termina siendo de beneficio para un montón de gente. Igualmente en los diferentes movimientos que me he integrado en algún momento de mi vida. Realmente tratar de decir que las leyes nos van a venir a salvar, no, las leyes están programadas de una forma porque representan los intereses de esta gente. Eso es todo lo que le está diciendo. El aparato legal le responde a los intereses tales. Y esos intereses no son los nuestros. Con eso se resume toda la parte. Sí, yo creo que tú tienes mucha razón. Yo creo que cuando tú lo pones en perspectiva que las aspiraciones que se tienen, o sea, si las más altas aspiraciones son una fachada de democracia participativa, pues vamos directamente a la democracia participativa. Yo creo que las asambleas de pueblo fueron un ejemplo ideal de eso. Y yo creo que comenzar por ahí. Yo creo que mucho ruido mientras estás hablando. Ok, déjame. Ahora, ¿me escucho? Sí.
Ok. Pues yo creo que las democracias, que las asambleas de pueblo, que son un buen ejercicio, yo creo que no estoy al tanto de cuál ha sido el éxito que han tenido, pero yo creo que han sido un buen ejercicio. Yo creo que, o sea, mirando hacia adelante, que todos sabemos, ya tú lo dijiste, yo creo que todos estamos bastante claros en lo que puede pasar en noviembre y lo que va a pasar en noviembre. El PNP aprobó una ley para ellos ganar las elecciones, va a ganar las elecciones. Victoria Ciudadana puede tener unas pequeñas victorias, pero no van a ser victorias que necesariamente se van a traducir a un gran cambio social. O sea, yo creo que tenemos que estar presentes en todo esto. Yo creo que el, hay unos grupos en Puerto Rico que, o sea, quieren una alternativa pacífica al PNP y al PPD. O más bien quieren una alternativa pacífica a lo que todos sabemos que nada más se va a lograr por una movilización, por un trabajo de base, por una revolución. Yo sé que no estamos llamando una revolución por un podcast, pero esa es la realidad. O sea, no podemos pretender que todo lo que nosotros aspiramos, que es tan contrario a lo que existe ahora mismo, se va a lograr pacíficamente en las urnas. Más cuando hay sectores que literalmente están haciendo todo lo posible por alterar cómo funciona la urna o cómo va a funcionar la urna. Yo creo que tenemos que tener eso en cuenta y comenzar a levantar estas estructuras paralelas, participativas, como la asambleas de pueblo, que ahí comencemos a discutir y mirar y hacer cosas propias del pueblo, que siempre ha existido en Puerto Rico. Podemos tener un debate intenso sobre esto, porque esto ha sido una conclusión que incluso ha llegado muchos de los grandes historiadores de Puerto Rico, que la existencia de un estado fuera del estado, por decirlo así, o sea, de un pueblo en resistencia constante con el Estado, que lo vemos en Puerto Rico constantemente y lo vimos en María, más que nada, que el pueblo se levantó sin la participación del gobierno colonial y cómo eso existe y cómo eso quizás tuvo sus expresiones políticas en la Asamblea de Pueblo. Y yo creo que ahí es donde nosotros vamos a encontrar un futuro democrático en Puerto Rico, incluso la independencia la encontraremos allí, no a través de, no a través de la institución y la participación en las elecciones. No sé qué No, opinas de eso, si quieres. diste en el clavo cuando dijiste que los intereses y de lo que estamos hablando es totalmente contrario a los intereses existentes a la actualidad. Ya, no se necesita más nada, porque es que eso es así. Tú sabes, tú vas a esperar que Trump deje su poder. Ay, sí, ya. Tú vas a esperar que Rockefeller suelte por buena fe y porque es tremendo ser humano y lo ha demostrado a través del tiempo, la familia entera lo ha demostrado a través del tiempo, va a soltar sus millones para que esa gente pobre del mundo pueda vivir mejor. No, esa no es la realidad, eso no es lo que va a pasar. Realmente es triste, pero es lo que tenemos de frente, como que no, nuevamente, el proceso de sanación empieza con la aceptación. Vamos a sanar eso, vamos a darnos cuenta que nos toca comernos esta carretera por los próximos años hasta que logremos un Puerto Rico que mínimamente se pueda asemejar a eso final, y entonces pues ahí las luchas van a cambiar, vamos a empezar a hablarnos más, a decirnos las cosas de frente, a hablar los temas y a buscar las soluciones como clase, no en contra de otra clase, que también es una diferencia que no mucha gente habla, como quiera bajo un estado como el que él está describiendo, van a haber tensiones y van a haber conflictos, pero la forma en que se deben trabajar debe ser bien diferente, porque ya no estamos luchando, vuelvo a decir lo mismo para ilustrar mejor el punto, ya no estamos luchando contra una clase dominante, ya la clase dominante entonces pasó a ser la obrera, somos la clase dominante, escogimos el aparato, nos quedamos con el canto, la tierra es nuestra, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se necesita? Y justo de eso yo creo que vamos a estar hablando un poquito mejor durante la próxima ocasión. Este episodio yo espero que salga como en 3 semanas, si la programación se mantiene tal cual yo la escribí ayer. El primer episodio, como ya había dicho, se perdió mucha de la información de lo que dijo el compa. Voy a estar tirándolo como quiera para que quede algún nivel de registro de lo que fue de lo que es la introducción del folleto y esa primera parte.
Ese primer episodio sale el viernes que viene. No sé por qué estoy diciendo esto no es relevante para el podcast, voy a seguir hablando sobre otra cosa. Recuerden que este podcast graba semanal, sin embargo, como ahora somos un núcleo de trabajo de 2 personas, pues estamos determinando los horarios semana tras semana, porque como bien dijo el compa, trabaja en un fast food, así es que tiene turnos con los que cumplir, por tanto, tan pronto él me da su horario, pues hablamos de cuál va a ser nuestro régimen de grabación. Lamentablemente, hasta que alguien más decida unirse, pues no les podemos unir al debate. Como quiera, los episodios van a estar saliendo los viernes, así es que no olviden seguirnos en nuestras redes, en Instagram, en Facebook y en YouTube para tener acceso a nuestros contenidos. Este es solamente uno de los programas que vamos a estar trabajando a través del banquete. También tengo un proyecto de estudiar unas leyes aparte que también voy a empezar a publicar tan pronto tenga los episodios editados y completos. Así es que muchas gracias por escuchar el podcast hoy. ¿Algo más que quieras decir? Voy a tomar ese silencio como un no muy contundente. Así es que hasta la próxima.